el sonido de la guitarra, ¿no? Yo creo que se parece mucho al aroma del vino. ¿Por qué? Porque cada persona, según cómo esté, tiene su subjetividad a la hora de sentir un vino y de comprender un vino. Sí. Y el lenguaje de la guitarra, o sea, guitarra clásica de Caterina, o sea, la guitarra flamenca de Laura, que no Lucía, ¿no? Tienen un sonido diferente, pero vosotros conseguís algo maravilloso, como en el vino, que es el cupás, la mezcolanza, el unirlo. ¿Cómo surge esto de unir el flamenco, el mundo clásico? Bueno, precisamente desde la idea que hemos hablado antes, que la música clásica española, o sea, tiene su raíz en la música tradicional, popular, Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Granados, o sea, todos se nutren de sí. Es bonito eso que dices, ¿no? Falla, Albéniz, Granados, la Santísima Trinidad, ¿no? Sí. Mira, una vez entrevistando a Rafael Riqueni me dijo que Albéniz le hizo ver la música española de otra manera completamente diferente. Ajá. Fue la época aquella en la que, además la época en la que yo le conocí, cuando hizo, jolín, se me acaba de ir el nombre del disco, cuando hizo Rafael Riqueni, me acuerdo de Puerto Camaronero, me acuerdo de alguna de las, pero no me sale el nombre del disco, el que hizo bueno, no me va a salir. Entonces con esa música dice que comprendió la guitarra de una forma diferente. En la historia de la música del flamenco, la guitarra clásica ha tenido una influencia importante en la guitarra flamenca. Pero ahora me estoy dando cuenta que los músicos, Albéniz, Falla y Granados, se nutren de la guitarra tradicional, pero no flamenca, ¿o cómo es? A ver, flamenco Falla, por ejemplo, es el cantejondo, ¿no? Que, sí. No sé, yo lo escucho. Pero claro, es muy curioso para mí porque, por ejemplo, hay algunas composiciones de Falla y tal, de Albéniz, que al escuchar yo diría que intenta imitar un rasgueo, un arpegio, que intenta imitar algo, pero como en aquella época los compositores, por desgracia, no escribían para la guitarra, ¿no? Es un poquito a partir de Andrés Segovia. Claro. Él empezó a estirar un poquito de los compositores para mostrar que es un instrumento de concierto. Se escribía para piano, para orquesta y todo eso, ¿no? Entonces, claro, notas que como que imitaban un poco la guitarra. Y estamos haciendo este proceso como para ver, ¿y qué pasa si cogemos esta música escrita que está imitando un rasgueo, poniendo un rasgueo? Claro. Es que la guitarra siempre ha estado entre lo popular y lo clásico, ¿no? Siempre ha estado ahí. Claro, no es un instrumento clásico per se, como puede ser el violín, por ejemplo, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí. Siempre ha vivido en la parte popular, en la parte del pueblo, de la gente, ¿no? Y a su vez ha tenido esa ramificación clásica, pero sobre todo en el siglo XX, ¿no? Exacto, y yo tengo que decir, como vengo desde fuera, ¿no?, de España... ¿De dónde vienes? A ver, yo soy nacida en Suiza, en Ginebra, pero de sangre rusa. Entonces yo, por ejemplo, el grado medio profesional lo he hecho en Moscú, en el Conservatorio de Tchaikovsky. Y ahí, claro, la guitarra estaba dentro de esos instrumentos de cuerda, y en todo el mundo sí que se separa la guitarra clásica, es guitarra clásica, como violín, como dices tú, como piano, que no tiene nada que ver con la guitarra flamenca. Y aquí en España, o sea, siempre guitarra española, me preguntan, ¿tú qué tocas, guitarra española? Y digo, claro, depende de lo que para ti, la guitarra española, para algunos es flamenco puro, ¿no? Claro. Y para otros es también Albéniz y Granados y los compositores españoles. Y yo me he dado cuenta, ¿no?, que aquí está mucho más conectada las guitarras clásica y flamenca, que se unen como el término de guitarra española, que en el resto del mundo no es tanto así.
Y he entendido que, por ejemplo, los guitarristas clásicos muchas veces no saben rasguear, no saben, o sea, están muy lejos del mundo flamenco. Es muy diferente la técnica, la forma no quiero decir enfrentarse, porque a un instrumento no te enfrentas, ¿no? Digo yo, vamos. Te juntas. No, claro, a veces te enfrentas. A veces te enfrentas, sí, ahí me gusta, eso me gusta. Ay, se brinda, se bebe, claro. Qué bueno. Qué bueno, ¿verdad? Qué rico el vino. ¿Es muy diferente la técnica que utiliza Ekaterina a la que utilizas tú? Hay puntos que son bastante diferentes, sobre todo yo creo en cuanto que la guitarra clásica a lo mejor se centra más en lo que es el trabajo del sonido en sí mismo, ¿no? Si me equivoco me corrige. Sí. No te preocupes que te vamos a corregir aunque no te equivoques. A vosotros me corregís cuando queráis. Que el trabajo eso de la limpieza del sonido, de los distintos tipos de sonido que se puede sacar de la guitarra, y no es tanto un trabajo que hacemos a lo mejor los guitarristas flamencos, hablo en mi caso, que a lo mejor nos centramos más en estudiar diferentes técnicas de rasgueo, en trabajar mucho el compás, la rítmica, los diferentes tipos de compás, los diferentes palos. Y sí que es verdad que hay diferencia en ese aspecto, en cómo enfocamos el trabajo de la guitarra. Yo creo que el trabajo que hace un guitarrista clásico es bastante diferente del que hace un guitarrista flamenco. ¿Pero por el trabajo en sí o a la hora de ejecutar? Por la manera de estudiar y, a ver, hay técnicas que son parecidas, pero ya la misma posición de coger la guitarra es diferente. Entonces eso te hace que las posturas de las manos, sobre todo la mano derecha, es diferente. Entonces la forma de atacar las cuerdas, la forma de las diferentes técnicas como el picado, el arpegio, su forma de la mano y la mía es diferente. Entonces también el sonido que se obtiene es distinto. También yo veo fotografías y dibujos antiguos de los tocadores flamencos que también han ido cambiando. Era más así al principio, más hacia arriba, ¿no? Era curioso, casi, ¿no? Sí, como si casi vertical. Casi vertical, y luego cómo va bajando, cómo va bajando. bajando. Y eso nos lo explicó en una cosa muy bonita que hicimos con Alejandro Hurtado, que también es para llegar a esas notas, ¿no? Para tener más facilidad para llegar a esas notas, ¿no? Sí, es curioso también. Ya luego, vamos, ahora nosotros estamos totalmente en horizontal la guitarra y ellos la tienen, los guitarristas clásicos, más levantadas. Nosotros casi, es verdad que también hay muchas veces, sobre todo para acompañar, encuentra guitarristas con la guitarra levantada. Yo misma a veces cuando estoy tocando levanta la guitarra. Yo lo hago por una cuestión más de comodidad, que a veces cuando estás todo el rato con la misma postura ya te duele desde la espalda, se te carga el brazo, ¿no? El hombro. Pero claro, eso tiene toda la evolución desde el inicio, desde el acompañamiento también. ¿El diálogo surge de forma natural entre las dos guitarras? ¿Entre las dos surge, hay que forzar el asunto? Nada. ¿Cómo lo notáis eso? Pero claro, yo creo que es también gracias al repertorio que hacemos. Claro, Sí. claro. Háblanos un poquito del repertorio, porque he visto sabicas por ahí también. Sí. Pues claro, estamos un poco tirando desde el punto de la música clásica española que se acerca al flamenco y desde el flamenco que se acerca al clásico, por las técnicas o por el tipo de como sabicas, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué nos ofrecéis? Cuenta un poco, Laura. Bueno, pues hacemos un poco, bueno, hemos escogido un repertorio que no sea un poco común a las dos, es decir, ni flamenco, ni los toques a lo mejor más tradicionales del flamenco con técnica muy flamenca, ni un toque clásico muy clásico. Entonces la idea es buscar el punto en común, tanto en repertorio como en nuestra forma de ejecutarlo y de hacer las diferentes voces y las diferentes guitarras. ¿Por qué crees que Sabicas tuvo esa virtud, de muchas de las que ha tenido, ¿no? El maestro, de acercarse un poco también a ese repertorio tradicional, histórico? Por figuras como el Niño Ricardo, por ejemplo. Pero como él se fue fuera, ¿no? Claro.
Se tuvo que marchar con Carmen Amaya, claro, al principio, pero al principio fueron argentinos y luego acabó en Estados Unidos, ¿no? Pero creo que era, a lo mejor, no fue tanto no por Niño Ricardo, sino que su forma, es verdad que su forma de tocar es bastante diferente, vamos, Muy totalmente diferente a la de Niño Ricardo, Claro, ¿no? por eso, Mucho más... Pero cuando él se fue, el guitarrista que marcaba un poco la tendencia En España, ¿no? era Niño Ricardo. Era Niño Ricardo, sí, pero yo creo que al él alejarse a lo mejor de ese panorama, ¿no? Y enfrentarse a otro que tendría que ser totalmente diferente, también le hizo que su música fuera muy diferente a lo que había en España en ese tiempo. Por eso yo creo tanto técnicamente, la evolución técnica que tuvo la guitarra con Sabika, ¿no? Es que eso en ese momento, claro, lo escuchamos ahora y a lo mejor no nos sorprende tanto, pero es que en ese momento fue un avance muy grande para la guitarra flamenca, porque se nutrió mucho de esas técnicas clásicas y hasta ese momento quizás no se habían integrado tanto determinadas técnicas como el trémolo a lo mejor, ¿no? Como ese tipo de los arpegios también más, los arpegios dobles más desarrollados. ¿Cómo se puede explicar el trémolo? Porque el trémolo es una técnica clásica, ¿no? Hay trémolo clásico y hay trémolo flamenco. Pero es una evolución, el trémolo flamenco es una evolución del trémolo clásico, creo, ¿no? ¿O no? Tiene que ser, porque claro, es adaptado. El trémolo clásico es 4 notas y el trémolo flamenco es 5 notas. Sí. Entonces, a lo mejor por sonoridad Yo creo que porque ellos, apareció antes, claro, el trémolo clásico. Tiene que aparecer antes el trémolo clásico, luego los flamencos lo escuchan, lo ven y dicen... Y dijimos, vamos a meter nosotros una más. Qué bonito. una nota más. En vez de 4 hacemos 5, un poquito por... Pero era pronunciada porque se le dota a la guitarra con el trémolo de una modernidad, ¿no? Extraordinaria, crece armónicamente, técnicamente, en todos los sentidos, ¿no? La guitarra empieza a llenar más espacios ¿no? Creo. El trémolo, en realidad, en guitarra, como no es un instrumento del sonido continuo, como si fuera la voz, o el sonido, bueno, como el piano, pum, nace y muere. Entonces el trémolo lo que permite es hacer el sonido infinito, ¿no? Como el arco del violín y tal, es como un invento para hacer el sonido muy, muy, muy largo con frases muy grandes, cantadas. Y que parece que haya 1 o 2 o 3 que están tocando a la vez, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que vi un trémolo en directo, ¿no? Me quedé absolutamente asombrado porque no sabía, no tenía ni siquiera sabía lo que era un trémolo, como ser consciente, digo, pero ¿qué está pasando aquí? Hace muchos años. Caterine, ¿tú has tocado la guitarra al estilo flamenco alguna vez? ¿Te da por cogerla y decirle, a ver, déjame un poquito aquí y voy a hacerme yo mis cositas? Así jugando alguna vez, sí, ¿no? Sí, a ver, cuando hacemos sabicas, lo hemos sacado de los dúos sabicas con Mario Escudero. Y claro, ahí, bueno, lo que intento es no estropear la cosa mucho. Claro, intento meter raqueos, enterarme bien de los ritmos, de la bolería, por ejemplo. Pero yo no me atrevo a decir que estoy tocando la guitarra flamenca. ¿Pero juegas con ello alguna vez? No me imagino que poquito, ¿no? Un poco, porque claro, para mí, más que las técnicas, la guitarra flamenca es esto, es saber acompañar al baile, saber acompañar al cante, es lo principal. Claro, que los clásicos estamos muy lejos de esto, sí. Son distintos. Pero y me imagino que tú con la clásica también habrás jugueteado un poco, ¿o no? Sí, pero también me cuesta, ¿eh? Es que es un lenguaje diferente, ¿sabes? ¿Tanto cambia? Pues yo te diría que sí, es que para mí son 2 instrumentos diferentes. O sea, fíjate, 2 instrumentos diferentes. Sí, es muy... No te entiendo. Es decir, si tú te centras en la guitarra flamenca, ¿no? En el trabajo que hacemos, también nosotros hacemos mucho trabajo de acompañamiento, ¿no? Que es como otra disciplina totalmente diferente a la guitarra solista, de acompañamiento tanto al cante como al baile. Entonces luego te enfrentas a obras clásicas
que yo, vamos, que no te digo que no, muchos guitarristas flamencos hemos intentado, ¿no? Y hemos querido también porque nos llama la atención musicalmente, porque son obras que nos gustan, y te enfrentas a ese tipo de obras y cuesta trabajo, ¿eh? Es otro, vamos, yo te diría que es otro lenguaje. Las guitarras técnicamente, materialmente son distintas también, las cuerdas, las filas, todo es distinto. La forma es maderas y la diferente, construcción, ¿no? sí. Y el ancho yo creo el ancho del arco, ¿no? De los aros. También las cuerdas están un poquito más cerca en la guitarra Sí, flamenca, el creo, puente ¿no? está más bajo. O sea que son, evidentemente tienen sus matices distintos. Sí. Esta es una pregunta muy de periodista. Si coges una guitarra clásica y la haces sonar flamenco, ¿sonaría flamenca? Sí. Sí, ¿no? Vale. Sí. Y si coges una guitarra flamenca y la quieres sonar clásico, ¿también te sonaría clásico? Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? Vale, bueno, por lo menos algo... Sí. Sí, es claro, el sonido depende de la ejecución que tú le des. Claro. Para terminar, a mí me gusta mucho saber qué escucha la gente que hace música. Muy bonito, ¿no? ¿Qué músicos, qué guitarristas nos recomendáis? ¿Qué gente os gusta? Pues empiezo yo que creció en Córdoba y que voy a tirar un poco para mi tierra, ¿no? Claro, sí. Chauvinismo de Córdoba. A mí Vicente fue uno de los primeros guitarristas que yo descubrí cuando empecé a tocar muy joven la guitarra y me cambió mucho, ¿eh? Me cambió mucho porque en el momento en el que tú estás estudiando muchas veces y también cuando eres pequeño, ¿no? Que tampoco a lo mejor, bueno, yo en mi caso tampoco, yo tenía ese flamenco que me venía de familia ni nada, fue un poco más a raíz del conservatorio y tal. Y cuando descubrí la guitarra de Vicente y también conforme vas creciendo y vas investigando un poco, te cambia mucho la visión. Y es verdad que a mí Vicente me tocó muy joven, me llegó y vamos, y a día de hoy me encanta escucharlo, me encanta todo lo que hace y me parece un guitarrista que ha sabido muy bien encontrar como su lenguaje, su marca muy personal. Es cierto que pasa con Vicente una cosa, que sabes que suena la guitarra de Vicente Amigo y sabes que es Vicente Amigo, no es fácil. Eso es muy difícil. Tiene claro. tu propio sonido. ¿Y Caterina? A ver, yo quizá, ya que soy clásica, voy a tirar de lo clásico, que me encanta todo el mundo también de pianistas, Da igual, no tiene por qué ser guitarrista, puede ser lo que quieras. Bueno, en general, si tengo que nombrar alguna figura de pianista, intento no perder ningún concierto de Grigori Sokolov, que es uno de los pocos genios vivientes ahora de nuestra época. Y de guitarristas, soy una fan enorme de Zoran Dukic. Era mi profesor en el Conservatorio de La Haya, del máster, y yo sigo pensando que de los guitarristas clásicos es una figura grandísima, un músico con la letra mayúscula. Vamos a brindar, muchísimas gracias a las dos. Ha sido un placer descubrir, conocer. Qué bonita es la música, ¿eh? Sí. Qué cosa más grande. Bueno, el vino por ahí. Bien.